¿Quiénes son realmente los 24 ancianos que aparecen en la visión celestial? En los escritos sagrados se describe a un grupo de seres que rodean el trono de Dios, sentados en lugares de honor, cubiertos con túnicas resplandecientes y coronas que brillan como el oro más puro. En sus manos sostienen copas que contienen las oraciones del pueblo fiel, símbolo de la comunión entre el cielo y la humanidad. Pero surge la gran pregunta: ¿son ángeles de alto rango o representan a un consejo espiritual que participa del gobierno divino? El libro del Apocalipsis abre una ventana hacia este misterio. En el capítulo 4, el autor nos transporta a una escena donde el cielo entero vibra con majestad y poder. Estos 24 personajes no son una mera decoración celestial. Su presencia intriga a quienes estudian las Escrituras desde hace siglos. Algunos creen que representan a los redimidos, seres humanos que alcanzaron la plenitud de la salvación y fueron elevados a una posición de honor junto al Creador. Otros los interpretan como un símbolo de las tribus de Israel y los apóstoles, uniendo el antiguo y el nuevo pacto en una misma imagen de adoración. Las respuestas, sin embargo, permanecen escondidas entre líneas, ocultas bajo el lenguaje profético de Juan. Imaginemos por un momento la escena que el apóstol contempla. Aislado en la isla de Patmos, en medio de su exilio, recibe una visión tan poderosa que trasciende los límites de la experiencia humana. Es llevado ante el trono divino, un lugar de indescriptible esplendor donde la luz parece tener voz propia. Allí, alrededor del trono principal, surgen 24 tronos más pequeños, cada uno de ellos ocupado por un anciano que irradia autoridad y reverencia. No son simples observadores, sino partícipes del gobierno celestial. Representan el orden, la justicia y la adoración constante en presencia del Altísimo. Sus vestiduras blancas reflejan pureza y victoria, una señal de que han sido aprobados y santificados por Dios. Las coronas doradas no son solo ornamentos, son emblemas de autoridad, de recompensas concedidas a quienes han vencido la prueba de la fe. Imaginen el círculo de luz, los destellos dorados, reflejando los rayos que emanan del trono, el ambiente lleno de una energía viva, como si el cielo entero respirara justicia. ¿Quiénes podrían ocupar un lugar tan cercano al poder supremo? ¿Y cuál es el papel que desempeñan en el gobierno espiritual del universo? Esta visión no surge de la nada. Juan está insertando su experiencia dentro de una tradición mucho más antigua. A lo largo de la Biblia, el trono de Dios nunca aparece como un lugar de silencio, sino como el centro de un consejo divino, un espacio donde se toman decisiones que afectan tanto al cielo como a la tierra. En el libro de Daniel, por ejemplo, se nos presenta una escena similar: tronos que se colocan, el anciano de días que se sienta en su lugar, los libros que se abren y el juicio que comienza. Es un lenguaje cargado de autoridad y propósito, una descripción de la justicia divina en acción. Cada vez que las Escrituras muestran un tribunal celestial, es porque algo trascendental está a punto de suceder en la historia humana. Ese es el contexto que hereda Juan en su revelación. El trono de Dios representa no solo poder, sino también deliberación, sabiduría y gobierno activo. Los 24 ancianos encajan en ese mismo patrón. No están allí como espectadores, sino como miembros de un consejo que participa del plan divino. Su presencia implica que el cielo opera bajo un orden perfecto, donde cada decisión tiene un propósito eterno, y cuando se retrocede aún más en las páginas sagradas, se descubre que esta estructura de consejo y autoridad ha existido desde el principio, reflejando el modo en que Dios gobierna el universo con justicia y armonía. En los antiguos escritos encontramos otra escena poderosa que ilumina este misterio. En el libro de los Reyes, el profeta Micaías tiene una visión impactante. Contempla al Señor sentado en su trono, rodeado por todo el ejército celestial. A su derecha y a su izquierda se alinean seres espirituales en una asamblea que debate
decide el destino de Israel. Es una imagen majestuosa de autoridad divina, donde el cielo se convierte en una corte deliberante. Más adelante, el profeta Isaías describe una experiencia igualmente sobrecogedora. Contempla al Señor elevado, majestuoso, con el borde de su manto llenando por completo el templo. En medio del resplandor y el humo del altar, Isaías es purificado y enviado con una misión que cambiaría su vida para siempre. Cada vez que la Biblia nos muestra la sala del trono, no la presenta como un lugar silencioso o distante. Es un espacio vibrante, lleno de propósito, donde se escuchan voces, preguntas y mandatos. En ese entorno no hay pasividad. Cada ser tiene una función, una tarea asignada dentro del gran diseño celestial. La visión de Juan en el Apocalipsis eleva este concepto a un nivel completamente nuevo. Los tronos ya no aparecen vacíos, esperando ser ocupados. Están llenos, activos, coronados. La escena combina el lenguaje de la justicia divina con el de la adoración eterna. Los 24 ancianos no solo deliberan junto al trono, sino que también se inclinan en reverencia, depositando sus coronas a los pies de aquel que vive por los siglos de los siglos. Esta fusión entre autoridad y adoración es única en toda la literatura bíblica. Los ancianos no son elementos decorativos ni figuras estáticas. Son partícipes del consejo divino, intermediarios de un diálogo continuo entre el Creador y su creación. Para entender la magnitud de esta visión, es necesario imaginar el contexto en el que Juan escribe. Es el final del primer siglo, bajo el imperio de Domiciano. Juan está desterrado en la isla de Patmos, aislado de sus comunidades, en un tiempo donde confesar su fe podía costar caro. Y es precisamente en ese aislamiento cuando recibe las visiones más sublimes. El pueblo judío estaba familiarizado con este tipo de lenguaje simbólico. Profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías ya habían descrito escenas semejantes: tronos, fuego, seres celestiales, juicios y adoración. Pero en el relato de Juan hay algo distinto. Aquí se establece un número exacto, 24, y cada trono está ocupado. No son figuras anónimas. Su presencia es constante, especialmente cuando los juicios celestiales se ponen en marcha. Y ese detalle no es casual. Si cada vez que se instala un tribunal en el cielo se colocan tronos, entonces surge una pregunta profunda. ¿Qué significa que estos estén ya ocupados? ¿Qué rango o identidad poseen para permanecer siempre tan cerca de Dios? Antes de seguir desentrañando este enigma, detente un momento y reflexiona. ¿Quién crees tú que son realmente los 24 ancianos? Cuéntalo en los comentarios y apoya este video con un me gusta, porque lo que viene te ayudará a ver el Apocalipsis con nuevos ojos. Volviendo a la escena celestial, cada trono tiene una función. No existen asientos vacíos ni figuras ociosas. Los tronos se preparan cuando hay decisiones que deben tomarse y se ocupan cuando el cielo necesita testigos. Los ancianos participan activamente, entonan cánticos, interpretan los misterios, se postran en adoración y sostienen copas repletas con las oraciones del pueblo fiel. Su sola existencia plantea preguntas infinitas sobre la estructura espiritual del universo. Cada detalle en la visión, el número, las vestiduras, las coronas y los instrumentos, es una pista que revela su naturaleza. Para comprender a fondo quiénes son estos 24 ancianos, debemos seguir el rastro de los símbolos que Dios utilizó en otros tiempos. Y la clave se encuentra en una de las instituciones más antiguas del pueblo de Israel: la organización del culto establecida por el rey David. Él fue quien, buscando garantizar una adoración continua, dividió el sacerdocio en 24 grupos. Cada turno tenía su propia familia, su linaje y su responsabilidad. Este sistema aseguraba que, día tras día, siempre hubiera sacerdotes,
oficiando ante Dios, sin interrupción. El primer libro de las Crónicas detalla esta estructura con precisión, mencionando los nombres y las funciones de cada división. Cuando un grupo terminaba su servicio, otro tomaba su lugar, creando un ciclo ininterrumpido de adoración. En los templos, este orden no solo mantenía la continuidad del culto, sino que reflejaba la armonía divina. Incluso los cantores fueron organizados del mismo modo. Según Crónicas 25, 24 divisiones de músicos tocaban arpas, salterios y címbalos, elevando melodías proféticas que llenaban los atrios con alabanzas. Muchos hoy piensan en las arpas como simples adornos simbólicos, pero para el templo eran instrumentos consagrados, designados específicamente para la adoración. Su sonido marcaba el ritmo del servicio celestial sobre la tierra. De este modo, el número 24 se convirtió en un emblema de continuidad, de servicio constante y de comunión perpetua con el Creador. En la visión de Juan, ese mismo patrón se repite, pero trasladado al cielo, un consejo sacerdotal eterno, siempre activo, siempre adorando, reflejando en el trono celestial la estructura que David estableció siglos antes en la tierra. Ese pequeño detalle es la llave para entender lo que portan en sus manos los ancianos del Apocalipsis. No están allí como figuras estáticas. Su servicio tiene ritmo. Al igual que en el templo antiguo, un turno daba paso al siguiente para que el sonido de la adoración jamás se apagara. Imagina el amanecer abriendo las puertas, una columna de ministros saliendo mientras otra entra, dedos preparados sobre las cuerdas, voces listas para encender el culto. Nada se improvisa, hay orden, continuidad y propósito. El número 24 no aparece como un capricho literario, sino como la suma de un sistema completo de servicio. Es el código de un sacerdocio organizado, la forma en que la alabanza del cielo se reflejaba en la tierra. Cuando Juan contempla a 24 ancianos entronizados y coronados, no está presenciando numerología estéril. Observa el ciclo sacerdotal llevado a su plenitud, una liturgia sin interrupciones que ahora alcanza su versión perfecta en la sala del trono. 24 no es una cifra ornamental, es una lista viva. El capítulo siguiente lo refuerza con claridad. Los ancianos sostienen arpas, los mismos instrumentos confiados por David a los cantores del santuario. En tiempos de Juan, el arpa no era música de fondo para cubrir silencios. Formaba parte de la adoración profética, con patrones pulsados que convertían la oración en mensaje, la súplica en proclamación. Cada cuerda tocada llevaba intención, doctrina cantada, verdad memorizada por medio de la melodía. Lo que comenzó en el templo como ciclos sucesivos, el Apocalipsis lo muestra sin término en el Consejo Celestial. Estos ancianos no portan utilería, llevan la credencial de un sacerdocio eterno. Pregúntate, ¿por qué unir vestiduras blancas y coronas con el número 24 si ese número no guardara un peso histórico y espiritual? En la mente de los primeros lectores, 24 evocaba el servicio ordenado de Israel, sacerdotes y cantores, turnos y relevos, ahora condensados en un solo círculo perenne ante el trono. Para quienes escuchaban el libro en las asambleas de la época, el número no sugería matemáticas, sino liturgia. 24 significa organización, continuidad, fidelidad al calendario del culto. Nuestros ojos modernos, entrenados para pasar por alto el conteo, podrían tratarlo como adorno, pero aquí el número es identidad y las arpas, acreditación. Muchos pasan rápido por esa línea. Sin embargo, en la visión, los instrumentos de los ancianos confirman su designación. El cuadro es deliberadamente preciso, el detalle funciona como evidencia y la identidad revelada es sacerdotal. Si Dios enseñó a Israel a cantar y servir en rotaciones, ¿qué comunica el cielo cuando se presenta con el círculo ya completo, arpas afinadas y copas elevadas? La escena invita a examinar de cerca qué visten y qué llevan sobre sus cabezas, porque en el Apocalipsis
La indumentaria y las coronas nunca se aplican a mensajeros celestiales, sino a quienes han vencido. Cuando la mirada de Juan se detiene en los ancianos, dos rasgos pesan más que los tronos mismos: las túnicas blancas y las coronas de oro. No son disfraces simbólicos, son pruebas. El mensaje a las comunidades ya había anunciado quiénes se vestirían de blanco: personas fieles que caminarían con el Señor por ser dignas. A otras se les ofrecía vestiduras para cubrir su vergüenza, y más adelante una multitud inmensa aparece con ropas lavadas y resplandecientes, purificadas por el Cordero. Visualiza el lino antes marcado por la culpa, ahora iluminado con pureza bajo la luz del trono. En el libro, los mensajeros celestiales se muestran gloriosos, pero no se les promete vestiduras por haber vencido. Tal promesa está reservada a los redimidos. El mismo patrón aparece con las coronas. A una comunidad atribulada se le asegura: permanece firme hasta el fin y te daré la corona de la vida. Esa promesa no se dirige a seres celestiales, sino a creyentes que perseveran. Por eso, cuando los ancianos se sientan vestidos de blanco, exhiben promesas ya cumplidas. Y cuando leemos que llevan coronas doradas, la palabra importa: estéfanos, la guirnalda del vencedor. En el mundo romano, esa corona se imponía sobre el atleta que conquistaba en los juegos o sobre el soldado que regresaba reconocido por su valentía. Es señal de victoria aprobada, no de herencia automática. Existe otra palabra para las coronas reales: diadema. El Apocalipsis la emplea con precisión quirúrgica. El gran adversario aparece con diademas, como quien pretende un señorío usurpado. El Mesías retorna con muchas diademas, símbolo del dominio legítimo que solo a él pertenece. Y los ancianos, ellos portan Stephanoi, coronas de victoria comprobada, testimonio de haber superado la prueba. En todo el relato jamás se muestra a mensajeros celestiales recibiendo ese tipo de premio. El lenguaje, por tanto, dirige la atención hacia una conclusión robusta. Lo que viste y lleva este consejo alrededor del trono corresponde a quienes han sido hechos reyes y sacerdotes, vencedores que ahora participan del culto y del gobierno bajo la autoridad del Eterno. Los mensajeros celestiales sirven con fidelidad, pero no participan del combate de la fe. Las recompensas descritas en las Escrituras están reservadas para los seres humanos que perseveraron en medio de las pruebas. La carta de Santiago declara: dichoso el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida. Pedro, con su tono pastoral, habla de una corona de gloria que jamás se marchita. Y Pablo, en el ocaso de su vida, describe con esperanza la corona de justicia que el Señor le concederá a él y a todos los que anhelan su regreso. Cada estéfanos, cada corona de vencedor, pertenece a quienes enfrentaron la lucha, resistieron el fuego de la prueba y mantuvieron su fidelidad. Esa promesa no es un recuerdo del pasado, sigue abierta ante ti como una invitación a perseverar. Las coronas que Juan ve sobre los 24 ancianos no son adornos místicos, sino el cumplimiento visible de las promesas que Jesús dio a sus comunidades. Serás coronado con la vida si permaneces fiel. Por eso, cuando las vestiduras blancas y las coronas doradas aparecen en la visión, no son coincidencias simbólicas, son pruebas concretas de que la redención alcanzó su meta. Todo encaja con precisión: las palabras, las imágenes, las promesas. Las túnicas y las coronas identifican a los ancianos no como asistentes del cielo, sino como hombres y mujeres redimidos que ahora comparten el trono tras haber vencido. Sin embargo, hay algo más profundo en la escena. Estas coronas no son trofeos inmóviles. Los ancianos se levantan, abandonan sus tronos, se inclinan ante el Todopoderoso y depositan sus coronas a sus pies. En ese gesto, la victoria personal se convierte en adoración pura. Es un acto que combina lo sacerdotal con lo íntimo. Ellos saben el precio de esas coronas y reconocen quién se las otorgó. Por eso las devuelven, no por obligación, sino como ofrenda de amor y gratitud. Esta distinción es esencial.
En toda la narrativa del Apocalipsis, las coronas nunca aparecen sobre las cabezas de los ángeles. Son exclusivas de los fieles que vencieron. No se heredan ni se reparten por rango. Se conquistan mediante perseverancia. Cada una es una historia de superación transformada en símbolo eterno. Y justo cuando parece que el misterio se ha aclarado, la visión se intensifica. Las palabras que los ancianos entonan revelan un secreto aún más profundo. En el capítulo siguiente, el Cordero toma el libro sellado y el ambiente en el cielo se vuelve sobrecogedor. Nadie es hallado digno de abrirlo y Juan llora desconsolado. Pero entonces aparece el león de la tribu de Judá, que al mismo tiempo es el Cordero que fue inmolado. Y el consejo celestial estalla en adoración. El centro de la visión vibra con fuerza. Los ancianos irrumpen en canto, interpretando el acto no solo para el cielo, sino para la humanidad entera. En ese momento, el texto bíblico alcanza una tensión casi poética. Unas pocas líneas dividen a los traductores desde hace siglos. Lo que muchos relegan a una nota al pie, aquí se convierte en la clave del misterio. Si lo ignoras, la identidad de los ancianos se vuelve difusa. Si lo sigues, su perfil se revela con una nitidez deslumbrante. Al comparar los manuscritos, encontramos una variación fascinante. En algunos, los ancianos cantan: «Nos redimiste con tu sangre, nos hiciste un reino y sacerdotes». En otros, el pronombre cambia: «Los redimiste, los hiciste un reino y sacerdotes». A simple vista, podría parecer un cambio decisivo. Si dicen nos, los ancianos se incluyen entre los redimidos. Si dicen ellos, parece que cantan en representación de otros. Sin embargo, el núcleo del mensaje no cambia. El tema central es la redención humana. El Cordero es exaltado por rescatar a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y por otorgarles un destino glorioso: ser un reino y sacerdotes para gobernar sobre la tierra. El matiz del pronombre no debilita la escena, la enriquece. Si los ancianos cantan nos, están proclamando su propia historia de salvación. Si dicen ellos, celebran la obra de redención desde el papel de testigos del consejo celestial. En ambos casos, el centro permanece inmutable: el poder transformador del sacrificio del Cordero y la grandeza de su victoria sobre la muerte. En el corazón de la visión, los ancianos sostienen copas doradas rebosantes de incienso. El propio libro del Apocalipsis explica su significado. Esas copas contienen las oraciones del pueblo fiel. Es un símbolo profundo. Las plegarias humanas no se pierden en el aire, sino que ascienden y son preservadas ante el trono, sostenidas por manos que participan del consejo celestial. Mientras los ancianos elevan su canto, sus voces mencionan a los redimidos, y sus manos transportan las súplicas de la humanidad. La conexión es evidente. Representan la comunión entre el cielo y la tierra. Los estudiosos de los manuscritos antiguos han intentado explicar la ligera variación que aparece en algunos textos. Las primeras copias del Apocalipsis circularon en regiones muy diferentes, y los escribas, en su esfuerzo por hacer el texto más claro para sus comunidades, a veces ajustaban pequeños detalles gramaticales. Así surgieron dos lecturas. Una mantiene el nos, la otra adopta el ellos. Pero en ambas versiones el mensaje central permanece intacto. El tema del canto no es la jerarquía de los seres espirituales, sino la redención humana, la obra del Cordero que transforma y rescata. Cualquiera que sea la lectura que se prefiera, los ancianos conservan el mismo papel. Si el texto dice nos, cantan como quienes fueron redimidos. Si dice ellos, entonan el himno como representantes de los redimidos, mientras presentan sus oraciones ante Dios. En ambas lecturas, los ancianos permanecen ligados a los humanos redimidos, nunca distantes ni ajenos. Su adoración y su ministerio se entrelazan con la historia humana y con la salvación que el Cordero ha consumado. Y es aquí donde el detalle que muchos han pasado por alto fortalece en lugar de debilitar el argumento. Algunos intérpretes tratan la diferencia del pronombre como una dificultad textual,
Pero la realidad es opuesta. Ambas lecturas apuntan al mismo destino. Si los ancianos cantan en primera persona, se revelan como sacerdotes redimidos, participantes directos de la victoria. Si lo hacen en tercera persona, actúan como intercesores ante el trono, un papel que las Escrituras asignan únicamente a los sacerdotes, nunca a los ángeles. Así, las dos variantes nos conducen al mismo punto. Los ancianos forman parte de la comunidad de los redimidos. El cambio de palabra no disuelve su identidad, la precisa. Su canto no es poesía sin contexto, sino una adoración concreta dirigida al Cordero por la obra de rescate realizada en favor de la humanidad. Cada nota de su melodía se eleva junto al incienso de las oraciones que sostienen y juntas llenan la sala del trono con el perfume de la redención. Solo queda una pregunta abierta. ¿Ese canto se entona desde dentro de la historia o desde fuera de ella? En cualquier caso, los ancianos pertenecen al mismo consejo sacerdotal que participa del gobierno divino. Pero el contraste más sorprendente aún está por revelarse, porque una sola observación basta para distinguir quiénes son los siervos y quiénes los herederos del reino. El Apocalipsis marca esa diferencia con una precisión asombrosa. Los ángeles llenan la visión. Miles de miles rodean el trono, anuncian juicios, derraman copas y hacen sonar trompetas. Son llamados espíritus ministradores, enviados a servir a quienes recibirán la salvación, tal como enseña la carta a los hebreos. Su función es servir, pero no reinar. Son mensajeros, no herederos. La misma carta aclara aún más esta separación. El Mesías no vino a socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Eso significa que el destino de las coronas pertenece a los humanos. Los ángeles poseen poder, pero nunca son descritos como coronados con estéfanos, la corona del vencedor. Los 24 ancianos, en cambio, están sentados en tronos, investidos de autoridad y portando coronas doradas. La escena de Apocalipsis 4 los muestra inclinándose ante el Todopoderoso y depositando esas coronas a sus pies, símbolo de humildad y adoración. Esa corona no es una insignia de nacimiento celestial, sino el premio del que ha vencido. Representa la recompensa de quienes superaron la prueba y permanecieron fieles. Ningún pasaje de la Escritura atribuye ese honor a los ángeles. En cambio, las coronas siempre se vinculan a la victoria humana y al cumplimiento de las promesas divinas. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, nos recuerda que en la estructura celestial existen tronos, dominios y potestades. Sí, hay jerarquías espirituales reales, pero la elección de palabras en el Apocalipsis es cuidadosa y deliberada. Los ángeles se describen en filas, siempre en actitud de servicio. Los ancianos, en cambio, están entronizados y coronados, participantes del gobierno espiritual. Tronos hay muchos, pero estéfanos, la corona del vencedor, aparece rara vez, y cuando lo hace, nunca sobre un ángel. Esa diferencia es la que define toda la visión, una distinción decisiva entre quienes sirven y quienes han sido llamados a reinar. Este es el punto donde muchas interpretaciones se confunden. Durante siglos, algunos han mezclado las categorías celestiales, fusionando en una misma imagen a los ángeles y a los ancianos, no por error intencionado, sino por tradición o costumbre. Sin embargo, el orden del cielo no se desdibuja. Cada ser ocupa su lugar con precisión divina. Los ángeles son poderosos servidores, mensajeros incansables, pero la recompensa por la perseverancia pertenece a otro grupo. Los ancianos representan esa distinción. Ellos encarnan el cumplimiento de la promesa de Jesús: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El acto de arrojar sus coronas al suelo ante el trono solo tiene sentido si primero las recibieron como premio. No se trata de seres celestiales entregando poder innato, sino de vencedores que devuelven con reverencia lo que conquistaron por fe. Es un gesto de reconocimiento al verdadero triunfador, el Cordero. Este detalle, a menudo ignorado, revela una verdad profunda que pocas veces se ha explicado con tal claridad. Los ángeles sirven, los redimidos, en cambio, reinan. Los primeros cumplen funciones de mensajería,
pero los segundos portan testimonio de fidelidad y victoria. Si el cielo está organizado, entonces cada orden debe ser identificado correctamente. Los ángeles ministran en obediencia, pero los ancianos son herederos del reino. Llevan la señal de los que superaron la prueba, los que fueron llamados a compartir el gobierno espiritual junto al Creador. Aquí surge una observación fascinante. Los ancianos no permanecen inmóviles. Su presencia no es ornamental. Si observas con atención su comportamiento a lo largo del libro del Apocalipsis, descubrirás que se mueven, reaccionan y participan activamente en cada momento clave del relato. Cada movimiento suyo acompaña un giro decisivo del drama celestial. Son el pulso del consejo divino, marcando con sus gestos el ritmo de la adoración universal. En el capítulo 4, se les ve sentados alrededor del trono, vestidos de blanco, coronas en mano. Cuando la alabanza se eleva, se inclinan y arrojan sus coronas a los pies del Todopoderoso. Su primera acción es rendición. En el capítulo 5, cuando el Cordero se aproxima para tomar el rollo sellado, los ancianos vuelven a caer rostro en tierra. Esta vez sostienen arpas y copas llenas de oraciones y un nuevo canto estalla. No son espectadores, interpretan en voz alta el significado de la redención que se está revelando. Cada vez que se postran, no lo hacen por rutina, sino como respuesta a un avance en el plan divino. Viven dentro del relato, no fuera de él. Más adelante, en el capítulo 7, aparece una multitud vestida de blanco, y uno de los ancianos toma la palabra. Le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y luego responde con autoridad, son los que han salido de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Aquí los ancianos no solo adoran, enseñan, actúan como intérpretes, revelando el sentido espiritual de lo que Juan contempla. Su papel se amplía, pasan de adoradores a maestros del misterio. En el capítulo 11, cuando suena la séptima trompeta y se proclama el reino de Dios, los ancianos vuelven a postrarse. Sus palabras no son simples alabanzas, proclaman el juicio de las naciones y la recompensa de los siervos fieles, los profetas y los santos. Ellos declaran la justicia divina desde el centro del trono hacia toda la creación. Adoran, pero también anuncian. Su voz lleva autoridad. Más adelante, en el capítulo 14, están presentes cuando se escucha un canto misterioso que solo los redimidos pueden aprender. Los ancianos son testigos de esa melodía, guardianes de una liturgia que sella identidad y pertenencia. Y finalmente, en el capítulo 19, cuando resuena el clamor de ¡Aleluya! Por la victoria del Cordero y el anuncio de las bodas celestiales, los ancianos caen una vez más. Su eco se une al del cielo entero. Si trazas el patrón, verás la secuencia perfecta. Se sientan, caen, arrojan coronas, cantan, interpretan, dan gracias, testifican y vuelven a postrarse. Nada en ellos es pasivo. Cada acción está cargada de significado. Los ancianos son participantes del drama de la redención, no estatuas de mármol en el escenario del cielo. Donde la redención avanza, ellos se mueven. Donde el Cordero actúa, ellos responden. Muchos estudiosos se detienen en un solo pasaje y dejan de mirar el conjunto. Pero si sigues la línea de tiempo completa, descubrirás la clave. Sus movimientos reflejan una vocación sacerdotal y real. Los ancianos modelan el liderazgo celestial mediante 3 acciones: adoran, interpretan y agradecen. Y en cada punto de inflexión del Apocalipsis están presentes, activos, decisivos. ¿No sugiere esto que el destino prometido a los creyentes, ser reyes y sacerdotes junto a Cristo, ya se está manifestando en ese consejo alrededor del trono? Si quieres saber quiénes son realmente los 24 ancianos, no basta con observar su apariencia. Observa sus actos. Mira lo que hacen cuando el Cordero se levanta. Allí, en ese movimiento, se revela su identidad. Cada movimiento de los ancianos responde a una sola presencia, el Cordero. Y si todo su actuar gira en torno a él, entonces surge un nuevo misterio que llevan en las manos. ¿Por qué el libro de
del Apocalipsis se detiene con tanta precisión en mostrar sus instrumentos y sus copas. Nada en esa visión está al azar. Cuando el capítulo 5 los describe, lo hace con una intención clara: arpas en sus manos y copas doradas llenas de incienso. Imagina la escena: un círculo perfecto de tronos, los ancianos levantando sus instrumentos, las cuerdas tensas, listas para ser tocadas, los vasos brillando bajo la luz del trono, mientras el humo comienza a elevarse lentamente. No son simples adornos celestiales, son símbolos del templo antiguo, trasladados al corazón del consejo divino. Cada objeto tiene historia. Cada elemento conecta el culto terrenal con la adoración eterna. Para comprender el peso de estos símbolos, hay que volver a las raíces. En los días de David, según el primer libro de las Crónicas, se establecieron divisiones de músicos consagrados. No eran artistas comunes, eran profetas que hablaban por medio del sonido. Tocaban arpas, salterios y címbalos, no para entretener, sino para transmitir la voz de Dios. La música era una forma de revelación, una profecía cantada. Israel entendía ese lenguaje. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y Miriam estallaron en cánticos con panderos. Tras la victoria sobre Sísara, Débora y Barak elevaron un himno de triunfo. En la historia bíblica, las canciones no acompañan la batalla, son su eco espiritual, la proclamación de la victoria. Así, las arpas que aparecen en el Apocalipsis heredan esa misma función. Cuando los ancianos tocan, no llenan el silencio, anuncian cumplimiento. Cada nota es revelación, cada melodía es teología. En el cielo, la música no es adorno, es mensaje. Es el sonido de la profecía completada, una armonía que une adoración y batalla en un solo acorde. Las copas que sostienen son igual de significativas. El texto dice con claridad: son copas de oro llenas de incienso, y ese incienso son las oraciones de los santos. En el cielo, la oración tiene peso, fragancia y forma. No se evapora, se eleva. El salmista ya lo había pedido siglos antes: suba mi oración delante de ti como el incienso. En los días de Zacarías, el sacerdote ofrecía incienso en el templo mientras el pueblo oraba fuera. Aquel humo visible representaba lo invisible, las súplicas subiendo ante Dios. Ahora, en el tribunal celestial, esa imagen se cumple por completo. Los ancianos sostienen las copas en representación del pueblo de la fe. Tus oraciones, las tuyas, son parte de ese incienso. No son palabras perdidas. El cielo las guarda, las mide y las ofrece. Más adelante, en el capítulo 8, otro ángel añade incienso a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro ante el trono. Y el humo sube ante Dios antes de que fuego del altar sea lanzado a la tierra. La oración no solo llega al cielo, mueve la historia. Esa es la conexión entre la liturgia del cielo y los acontecimientos de la tierra. La adoración celestial da forma al destino humano. Los ancianos, al sostener copas llenas de oración, participan de una cadena sacerdotal eterna. En ellos se funde el pasado del templo con el futuro del reino. Las arpas y las copas no son decoración, son vocación. Representan profecía y súplica, palabra y comunión, canto y clamor. Por eso los ancianos son descritos como líderes sacerdotales. Sus manos están llenas de los mismos elementos que alguna vez llenaron el templo de Salomón. Lo que los sacerdotes antiguos llevaban en sombra, ellos lo llevan ahora en la luz del trono. Muchos lectores pasan rápido por estos detalles como si fueran ornamentales, pero el Apocalipsis no deja lugar a dudas. La precisión es intencional. Cada elemento revela quiénes son realmente estos 24 seres. Los ancianos no son estatuas ni acompañantes silenciosos del Cordero, son sacerdotes del culto celestial. Su tarea es representar al pueblo redimido y dirigir la adoración eterna. Y aquí el mensaje se vuelve personal. Si las copas contienen las oraciones de los santos, significa que cada palabra que pronuncias ante Dios
tiene presencia real en el cielo. Tus súplicas son materia espiritual, parte de la liturgia que nunca cesa. Piénsalo bien. Tus oraciones, invisibles en la tierra, son visibles allá. Tienen fragancia, se guardan y en su momento se derraman de nuevo sobre el mundo como respuesta divina. Si tu oración sube como incienso en esas copas, entonces tu voz ya participa del coro celestial. No cambia eso tu perspectiva sobre tu propia fe. No te hace sentir parte de algo eterno, pero el misterio aún no se detiene. Si los ancianos cantan, se postran y sostienen las oraciones de los santos, ¿qué sucede cuando uno de ellos habla? ¿Quién es esa voz? ¿La de un ángel o la de un sacerdote? La diferencia importa. En el capítulo 7, Juan observa una multitud inmensa vestida de blanco, de pie ante el trono y ante el Cordero. La adoración resuena como un trueno. En medio de ese estruendo, uno de los ancianos se inclina hacia Juan. Imagina la escena, la gloria del cielo vibrando, el canto aún llenando el aire y un anciano acercándose, rompiendo el flujo de la visión para dirigirse directamente al profeta. Le pregunta: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Juan, desconcertado, responde con humildad: Señor mío, tú lo sabes. Entonces el anciano explica con autoridad: estos son los que han salido de la gran tribulación. Lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Muchos suponen que el intérprete es un ángel, porque en la literatura apocalíptica judía, los guías celestiales suelen serlo. Sin embargo, no es la única posibilidad. En los antiguos tiempos, los sacerdotes también eran intérpretes de los misterios divinos. Los levitas explicaban la ley al pueblo, traduciéndola para que todos entendieran, como en los días de Nehemías. Así que cuando uno de los ancianos habla, no actúa como mensajero, sino como sacerdote y maestro. Interpreta la visión, traduce lo que ocurre ante el trono, revela lo oculto. Su voz no es la de un espectador, es la de alguien que participa del misterio, un miembro del Consejo Celestial que explica a Juan lo que solo los redimidos comprenden. A veces, un solo momento de diálogo basta para revelar toda una identidad. A lo largo de la historia, los profetas han interpretado visiones de juicio y restauración. Los sacerdotes, en cambio, se situaban entre el texto sagrado y el pueblo, ayudando a comprender su sentido. Explicar lo que se ve y traducir la adoración en entendimiento es, en sí mismo, un acto sacerdotal. Por eso, cuando el anciano toma la palabra en el Apocalipsis, no lo hace como un mensajero casual, sino como un ministro del misterio. Observa cómo interpreta. Su discurso no es táctico, ni intenta descifrar los secretos de las estrellas. Es teológico, centrado en la redención. Su explicación no revela fórmulas cósmicas ni predicciones sobre el destino del universo. Se enfoca en lo esencial: las túnicas lavadas en la sangre del Cordero, la promesa de refugio, alimento y agua viva para quienes perseveran. La voz del anciano no busca asombrar con lo oculto, sino consolar con lo eterno. Es una voz pastoral, impregnada de esperanza. Lo que comunica no es especulación, es salvación. Esa es la esencia de la verdadera adoración. Una teología que consuela, una verdad que pastorea el alma. Visto desde esa perspectiva, toda objeción se disuelve. El anciano no actúa fuera de su naturaleza, la está cumpliendo. Es un sacerdote rey que, en medio de la liturgia celestial, interpreta y proclama la victoria del Cordero. Su función encaja perfectamente con el patrón que hemos seguido: adoración, intercesión e interpretación. Esas tres acciones definen su rol. El anciano no solo canta, enseña, no solo se inclina, comunica significado. Su autoridad se expresa en palabras que revelan la realidad del cielo y la esperanza para la tierra. Y si sus palabras son verdaderas allá arriba, ¿cuánto más deberían impactarnos aquí abajo? Si los ancianos declaran que la multitud está segura, que sus ropas han sido purificadas y que el Cordero los protegerá, ¿qué implica eso para nosotros que aún caminamos en fe? Surge entonces la gran pregunta: ¿cómo pueden los ancianos estar sentados y coronados
si la resurrección final aún no ha ocurrido. El Apocalipsis los presenta ya entronizados, mientras que el apóstol Pablo enseña que los muertos en 1970 Cristo resucitarán en su venida. Imagina la escena: tronos ya ocupados, coronas resplandecientes, adoración en curso, mientras la iglesia en la tierra sigue esperando su redención completa. Muchos se detienen aquí y concluyen que los ancianos deben ser ángeles, pero el propio texto no permite una respuesta tan simple. Lo que Juan ve está lleno de símbolos, y esos símbolos pueden ser entendidos desde distintos ángulos. A lo largo de la historia se han propuesto 3 interpretaciones principales, y cada una ofrece una perspectiva distinta del mismo misterio. La primera es la visión pretribulacional. Según este modelo, los ancianos representan a la iglesia ya arrebatada, llevada a la presencia de Dios antes de los eventos de juicio. Para cuando Juan contempla el trono, los fieles han sido entronizados y coronados, cumpliendo las promesas de recompensa. Esta interpretación armoniza bien con el lenguaje de victoria y coronación, aunque se apoya en una lectura cronológica muy específica que no todas las tradiciones comparten. La segunda es la lectura representacional. Aquí, los ancianos son seres reales, pero su número y su función tienen un significado simbólico. 12 representan a Israel y 12 a los apóstoles, formando juntos una imagen completa del pueblo redimido a través de los pactos. En este modelo, los ancianos no son la totalidad de los creyentes, sino su representación celestial. Están allí como testigos permanentes de lo que ya es cierto en el cielo, aunque todavía esté desarrollándose en la tierra. Este enfoque permite que los ancianos estén entronizados antes de la resurrección, sin afirmar que todos los santos ya han sido glorificados. Y luego está el presente apocalíptico, un principio fundamental en la literatura profética. Las visiones bíblicas a menudo muestran el futuro como si ya estuviera ocurriendo. El tiempo se pliega, los límites entre lo que es y lo que será se desvanecen. En esta lectura, Juan contempla la escena futura del pueblo redimido, pero la percibe en presente, porque en la eternidad de Dios todo lo prometido ya está consumado. Hebreos 12 lo expresa así: vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Y Romanos 8 añade que los que fueron llamados también han sido glorificados en tiempo pasado, aunque para nosotros aún sea futuro. Cada uno de estos modelos ofrece un marco diferente, pero ninguno altera la identidad de los ancianos. En todos, ellos aparecen con los mismos atributos: sentados, coronados, vestidos de blanco y entonando el canto de los redimidos. Lo importante no es el cuándo, sino el qué. El propósito del Apocalipsis no es trazar calendarios, sino revelar certezas. La visión de los ancianos no es una lección de cronología profética, sino de teología celestial. Nos muestra que lo que es verdadero en el cielo ya está asegurado en la tierra, que las promesas de Cristo no esperan validación, porque en la eternidad ya se cumplen. Los ancianos, al cantar, al enseñar y al inclinarse ante el trono, nos están recordando que la victoria está consumada, aunque todavía caminemos hacia ella. Si el cielo muestra un sacerdocio real ya entronizado, la visión de Juan no está confundiendo el tiempo, lo está aclarando. Lo que él contempla no es una contradicción temporal, sino una ventana abierta al destino de la iglesia. Los 24 ancianos son el reflejo de lo que el pueblo redimido está llamado a llegar a ser. Ya sea que los veamos como una proyección del futuro, como representantes simbólicos o como santos ya glorificados, su presencia en la sala del trono no marca una fecha en un calendario, sino una identidad eterna. El propósito de la visión no es establecer un cuándo, sino un quién. El reloj de la profecía no controla el mensaje, es el mensaje el que le da sentido al tiempo. Y ese mensaje es claro: los redimidos reinarán con Dios. Serán sacerdotes y reyes ante el trono,
coronados de victoria, vestidos de pureza. Juan no está viendo un cielo distante, está contemplando la consumación de la promesa hecha desde el principio. Mucho antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, los textos judíos del período del Segundo Templo ya hablaban de un cielo estructurado, de una adoración organizada en jerarquías y turnos. En los rollos hallados en Qumrán, los cánticos del sacrificio sabático describen a coros de seres celestiales que ministran en rotaciones semanales, una liturgia ordenada donde el cielo refleja el templo terrenal. En esos escritos, el universo entero se concebía como un santuario, y los ángeles como sacerdotes que servían en ciclos perfectamente sincronizados. Incluso se descubrió en Qumrán un antiguo calendario que numeraba las divisiones sacerdotales del cielo, como si el servicio en lo alto siguiera un horario sagrado. El Testamento de Leví relata visiones de sacerdotes celestiales investidos con vestiduras de gloria, de pie ante el trono divino, formando un orden jerárquico de servicio perpetuo. Otros textos, como el Apocalipsis de Abraham o la Ascensión de Isaías, muestran capas y capas de adoración celestial, voces organizadas, coros asignados, movimientos ordenados en una coreografía de reverencia. Imagina ese panorama: filas interminables vestidas de blanco, cantos que suben por niveles, el incienso ascendiendo como niebla de oro, todo funcionando con la precisión de un calendario divino. Esos escritos no eran parte del canon bíblico, pero moldearon la imaginación espiritual de la época. Por eso, cuando Juan describe a los 24 ancianos con arpas y copas de incienso, sus oyentes no se sorprenden, reconocen el patrón. Sabían que el cielo tenía liturgia. Lo que no sabían era quién ocuparía el centro de esa adoración. Y ahí radica la diferencia crucial. El Apocalipsis no copia esas visiones, las culmina. Lo que en los textos antiguos era expectativa, en la visión de Juan se convierte en revelación. El Cordero ocupa el trono. Es Él quien transforma la liturgia en redención. Los ancianos ya no son simples sacerdotes simbólicos, son redimidos, entronizados, coronados y reunidos en torno al Cordero que fue inmolado y vive para siempre. Esa diferencia lo cambia todo. Mientras otros escritos vislumbraban coros angelicales o jerarquías simbólicas, el Apocalipsis une adoración y sacrificio. Las arpas se convierten en instrumentos de victoria, las copas en símbolos vivos de intercesión. El consejo que rodea al trono no es una formación anónima, sino un sacerdocio compuesto por redimidos de toda nación, lengua y pueblo, entonando un himno que celebra la obra del Cordero. El Cordero es el eje de toda la visión. En cada otra tradición, la liturgia celestial era solemne, ordenada, pero incompleta. Aquí, finalmente, se consuma. El sacerdocio real prometido sobre la tierra se revela pleno en el cielo. Vestiduras y coronas ya no son símbolos vacíos. Son las señales de una victoria cumplida. Nada de esto resultaba extraño para los primeros lectores de Juan. Al contrario, lo entendían como el cumplimiento de lo que sus padres y maestros habían anticipado. Lo que antes era expectativa angelical, ahora se centra en Cristo. El cielo siempre se había imaginado como coral. Juan lo revela como cristocéntrico. Esa es la revolución del Apocalipsis. La adoración universal gira ahora alrededor del Cordero crucificado y resucitado. Y así la tensión crece. Si el cielo ya estaba estructurado, entonces el misterio no consiste en descubrir si hay sacerdotes en lo alto, sino en comprender por qué esta visión se atreve a mostrarlos entronizados, coronados y cantando sobre la redención. Esta es la clave del gran giro teológico del libro. Los que sirven ya reinan, los que oran ya gobiernan, los que adoraron en la tierra ahora interpretan la historia desde el cielo, pero el misterio aún se profundiza. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha debatido
¿Quiénes son realmente estos 24 ancianos? 3 interpretaciones principales han sobrevivido al paso del tiempo, y aunque todas contienen parte de la verdad, solo una logra reunir todas las piezas en una sola imagen coherente. La simetría del número y el poder del símbolo llevarán este debate a su punto culminante. Las interpretaciones sobre los 24 ancianos han dividido a los estudiosos durante siglos, y cada una revela un fragmento del misterio. La primera postura los identifica como humanos glorificados, redimidos por la sangre del Cordero y ya entronizados en el cielo. Esta visión ha perdurado porque se alinea con los detalles más íntimos del Apocalipsis: las vestiduras blancas, las coronas de victoria y los cánticos de redención. Algunos los ven como la totalidad de la humanidad salvada, otros como la unión simbólica entre las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, la plenitud del pueblo de Dios a través de ambos pactos. Esta lectura emociona porque no presenta un consejo distante, sino una familia celestial reunida alrededor del trono. La segunda interpretación los describe como un sacerdocio angélico, un orden elevado dentro de los ejércitos celestiales que preside la adoración. Esta lectura se apoya en los escritos del período del Segundo Templo, donde los ángeles aparecen como ministros litúrgicos que cantan sin cesar ante la presencia divina. Según esta visión, los ancianos serían los líderes del coro celestial, figuras que coordinan la adoración y representan la armonía perfecta del cielo. Sin embargo, esta interpretación tropieza con un detalle decisivo: las coronas Stéfanos. En toda la Escritura, estas coronas nunca se entregan a los ángeles, sino a los humanos que vencen por fe. Las promesas que Jesús hace en las cartas del Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, no se dirigen a espíritus celestiales, sino a creyentes probados en la tierra. La tercera perspectiva propone que los ancianos son figuras simbólicas, representaciones del pueblo de Dios en su totalidad. Aquí, el número se convierte en la clave: 12 plus 12, 12 tribus y 12 apóstoles, un solo pueblo unido en Cristo. En esta lectura, los ancianos no son necesariamente individuos, sino el retrato numérico de la comunidad redimida. Es una visión poderosa, llena de simetría, pero deja sin resolver un detalle concreto. Si son solo símbolos, ¿por qué llevan coronas reales, túnicas de vencedor y ocupan tronos? El Apocalipsis no habla de estatuas alegóricas, sino de seres vivos que se mueven, cantan e interpretan. Cada una de estas posturas ha tenido defensores sinceros a lo largo de la historia. Ningún concilio impuso una definición final, porque el texto invita a la contemplación más que al dogma. La Iglesia aprendió a vivir con la tensión, reconociendo que cada modelo resalta una verdad distinta. La lectura simbólica honra el lenguaje numérico del Apocalipsis. La lectura angélica reconoce la influencia del pensamiento judío antiguo. Pero la lectura humana, la que identifica a los ancianos como redimidos glorificados, es la que mejor encaja con todos los detalles. Las vestiduras blancas, las coronas, las copas de oración y los cantos de redención. Apocalipsis 21 refuerza esta armonía. La Nueva Jerusalén desciende del cielo y lleva grabada la historia misma de la fe. 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los apóstoles. 12 y 12, una vez más, pero no como números abstractos, sino como personas reales, historia viva tallada en los muros de la ciudad eterna. Si la ciudad celestial lleva nombres, ¿por qué el consejo alrededor del trono sería menos personal? Los ancianos están donde la visión los requiere, como un sacerdocio real ya coronado y entronizado, representantes vivos de la humanidad redimida. El número 24 no es un simple código, es una melodía. 12 y 12, Israel y la Iglesia, promesa y cumplimiento. Pero las coronas y las túnicas hablan de algo más que simbolismo, hablan de vidas que atravesaron pruebas,
promesas, de fidelidad recompensada, de victorias selladas. La evidencia no descansa solo en la numerología, sino en los detalles tangibles del texto: vestiduras otorgadas, coronas ganadas, cánticos de redención. Ninguno de esos elementos puede aplicarse a seres que no hayan conocido la lucha. Cuando se pesa toda la evidencia, la balanza se inclina claramente hacia una conclusión. Los ancianos son humanos redimidos, exaltados como sacerdotes y reyes ante el trono de Dios. Su presencia no es figurativa, es profética. Son el reflejo de lo que la Iglesia está destinada a ser. Pero si ya están allí, entronizados con autoridad, surge una nueva pregunta. ¿Qué sucederá cuando el Cordero abra el libro sellado? Todo el drama del Apocalipsis converge en esa escena. En el capítulo 5, Juan contempla un libro sellado con 7 sellos en la mano del que está sentado en el trono. Un ángel poderoso alza la voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El silencio que sigue es abrumador. Nadie se encuentra digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Y el profeta, incapaz de contener el peso del momento, llora. Llora porque la historia está cerrada, porque la creación entera parece estancada, sin redención. Y entonces, en ese instante de desconsuelo, no se levanta un ángel ni una criatura viviente. Se levanta uno de los ancianos, se inclina hacia Juan y le dice con voz firme: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es digno de abrir el libro. Esas palabras son la primera proclamación del Evangelio dentro del Apocalipsis, y salen de los labios de un anciano, no de un ser angelical, sino de un redimido que conoce la victoria. Juan alza la mirada y lo que ve no es un león rugiente, sino un cordero de pie, como inmolado, pero vivo en el centro del trono. En ese momento, el cielo entero estalla. Los ancianos se postran, arpas en mano, copas de oración elevadas, y entonan un canto nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los hiciste un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. En ese canto se resume la historia del universo. Los ancianos no son simples espectadores, son intérpretes de la redención, heraldos de la victoria, portadores de la adoración perfecta. Sus voces son la primera respuesta al misterio del libro sellado. Ellos anuncian la dignidad del Cordero, acompañan la revelación con música y elevan las oraciones de los santos como incienso. Su canción es la proclamación más pura del Evangelio. El Cordero ha vencido, y con él los suyos también reinarán. El libro se mueve cuando los sacerdotes cantan. Cada nota abre camino al acto divino. Los antiguos lectores del Apocalipsis habrían reconocido de inmediato ese libro misterioso. En su mundo, los rollos sellados no eran objetos comunes. Contenían los títulos de herencia, los documentos de posesión, las promesas legales de una tierra o un linaje. Permanecían cerrados hasta que el heredero legítimo aparecía para reclamarlos. Así, cuando el Cordero toma el libro de la mano del que está en el trono, no solo abre un documento, toma posesión de la historia misma, recupera lo que le pertenece por derecho de redención. Y los ancianos son quienes sellan ese instante con adoración, canto e intercesión. Piensa en la secuencia. Cuando había que proclamar la dignidad del Cordero, la voz vino del Consejo. Cuando su autoridad fue confirmada, su canto interpretó el significado. Cuando las oraciones debían ascender, fueron ellos quienes las sostuvieron en copas doradas. Nada en su servicio es decorativo. Los ancianos no están ahí para adornar la visión. Son los actores litúrgicos en el punto exacto donde la redención se vuelve visible. Mientras Juan llora, incapaz de soportar el silencio del cielo, los ancianos sostienen sus lágrimas con palabras de esperanza. Le recuerdan que hay un vencedor, que la historia no está perdida, que el león de Judá ha conquistado. Si su tarea en el cielo es responder al llanto del profeta con la palabra del Evangelio, ¿no es esa la misma vocación que la Iglesia en la tierra debe
debe ejercer: alentar, interceder, cantar cuando otros lloran. Ellos son el modelo celestial del ministerio que la comunidad de fe está llamada a imitar. Pero el papel de los ancianos no termina cuando el Cordero abre el libro. Si cantan en el momento de la redención, también esperan su voz cuando el reino es proclamado. El Apocalipsis avanza, los sellos son rotos, las trompetas suenan una tras otra y el drama del cielo se acelera. Entonces llega el clímax, la séptima trompeta. Voces poderosas resuenan en el cielo. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese instante solemne, los 24 ancianos se levantan de sus tronos, caen rostro en tierra y elevan su acción de gracias. Escucha sus palabras porque son el corazón del juicio y la esperanza. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron, pero tu ira ha llegado. El tiempo de juzgar a los muertos, de recompensar a tus siervos, los profetas y los santos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estas no son simples frases de gratitud. Es lenguaje judicial, declaración solemne desde el consejo divino. Los ancianos no repiten mecánicamente las palabras de la trompeta, interpretan su sentido, traducen el sonido en significado, la liturgia en veredicto. En sus labios, el reino se convierte en sentencia y promesa a la vez. Los profetas, los santos y todos los que temen el nombre de Dios, pequeños y grandes, son nombrados uno por uno en su proclamación. Es la teología del pacto, expresada desde la corte celestial. Fíjate también en lo que no hacen. No piden demoras, no muestran temor, no interceden por un cambio del plan, se postran y dan gracias. En su adoración no hay ansiedad, solo certeza. Para ellos, la victoria no es un deseo, es un hecho cumplido. En su acción de gracias, adoración y juicio se entrelazan. Lo que para la tierra aún parece incierto, para el cielo ya está decretado. Los oyentes originales de Juan habrían sentido el peso de esta escena como una descarga eléctrica. En su tiempo, el Imperio Romano se proclamaba eterno, los césares exigían gloria divina y las naciones se inclinaban ante su poder. Pero aquí, en la sala del Consejo Celestial, un grupo de ancianos proclama otra realidad. El reino ha cambiado de manos. El trono del mundo ya pertenece al Cordero. Las coronas del poder humano se desmoronan y solo una permanece firme, la de Cristo. La ira de las naciones se enfrenta al gobierno de Dios, y aunque los fieles en la tierra todavía sufren, su destino ya está asegurado en los cielos. La proclamación de los ancianos es una declaración cósmica. Lo que parece caos es en realidad cumplimiento. Lo que el mundo llama pérdida, el cielo lo celebra como victoria. ¿Ves el patrón? En el momento del libro sellado, los ancianos cantaron la redención. En el sonido de la séptima trompeta, proclaman el reino y el juicio. Entre esos dos actos se encierra toda la historia de la salvación, redención y restauración. Su voz no es decorativa, es el eje que marca los dos grandes giros del Apocalipsis. Ellos sostienen la desesperación con adoración y traducen la victoria en gratitud. Cuando el profeta llora, ellos interpretan. Cuando el reino se manifiesta, ellos agradecen. Los ancianos son el eco eterno del testimonio humano glorificado, pero la visión aún no ha terminado. Quedan preguntas sin resolver, objeciones que persisten como sombras en el pensamiento de muchos. ¿Cómo pueden estos seres ser humanos si aún no ha ocurrido la resurrección general? ¿Qué significan sus coronas, sus cantos y su autoridad? Son dudas legítimas, pero cada una encuentra respuesta cuando se las mira bajo la luz del texto mismo. El primer desafío es el del tiempo. ¿Cómo pueden hombres estar sentados y coronados en el cielo si la resurrección todavía no se ha cumplido en la tierra? Existen 3 caminos para abordar esta pregunta, y cada uno revela una faceta del misterio. 3 objeciones han acompañado a los lectores del Apocalipsis desde sus primeros siglos, y cada una busca desafiar la identidad de los ancianos. Pero lejos de debilitarla,
Cada pregunta termina reforzando lo que Juan vio en la visión. La primera es la objeción del tiempo. Algunos dicen que los ancianos representan a la iglesia ya arrebatada, glorificada y entronizada antes del juicio final. Otros los ven como representantes instalados antes de la resurrección completa, figuras reales pero anticipadas. Y otros sostienen que la visión misma colapsa el tiempo, que Juan contempla el futuro mostrado como presente, el mañana revelado en un solo instante eterno. Sea cual sea el marco que elijas, las tres lecturas convergen en un mismo punto. Los ancianos son sacerdotes redimidos, ya investidos en la visión, testigos del destino asegurado de la iglesia. No importa desde qué ángulo mires la escena, su identidad no cambia, solo se vuelve más clara. La segunda objeción es la del intérprete. Uno de los ancianos habla con Juan y explica quiénes son los vestidos de blanco. En la literatura apocalíptica, esa tarea suele pertenecer a los ángeles, pero el acto de interpretar no es exclusivo de ellos. Los reyes sacerdotes también explicaban las obras de Dios cuando la adoración revelaba su propósito. En el templo, los levitas no solo cantaban, también enseñaban. La voz del anciano no rompe su papel, lo cumple. Su explicación no es un disfraz angelical, es una extensión del servicio sacerdotal dentro de la revelación. La tercera es la objeción textual. Algunos manuscritos antiguos dicen, ellos cantan. Otros dicen, nos cantas. Pero ambas lecturas giran alrededor del mismo centro, la redención humana. En ambas versiones, los ancianos sostienen las oraciones de los santos y cantan el poder de la sangre que redime. Ya sea que canten como redimidos o en nombre de los redimidos, su voz siempre proviene del mismo lugar, la historia humana transformada en adoración. La cuarta es la objeción numérica. Algunos concluyen que el número 24, 12 más 12, es solo símbolo, tribus y apóstoles, un código de totalidad espiritual. Pero el Apocalipsis nunca usa la simetría para borrar la personalidad. Los números en su visión son acordes que contienen nombres. La Nueva Jerusalén lo confirma. 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los apóstoles del Cordero. No son cifras, son personas, son vidas grabadas en piedra. Del mismo modo, los ancianos encarnan una armonía simbólica, sin dejar de ser seres reales, sentados, coronados e investidos ante el trono. A través de todas estas objeciones, la línea permanece firme como oro refinado. Los símbolos por sí solos no pueden llevar coronas. Los ángeles no reciben guirnaldas prometidas a los vencedores. Las visiones atemporales no disuelven la identidad, y las variantes textuales no alejan la melodía de la redención humana. Cada argumento que intenta desdibujar su identidad termina afilándola. Cada duda se vuelve confirmación. Y así, al final de todo análisis, solo queda el centro intacto. Los 24 ancianos encajan en cada promesa del sacerdocio real. Se sientan porque fueron llamados a un reino. Visten de blanco porque se les concedieron vestiduras. Arrojan sus coronas porque su fidelidad fue recompensada. Y cantan porque su canto es el himno de los redimidos. Aquí descansa la síntesis. Los símbolos de Apocalipsis convergen en un solo punto, y ese punto es el Cordero. Él ha levantado un consejo de redimidos, entronizados, coronados y sacerdotales, que ya entonan el destino prometido a la iglesia. Los ancianos no son un enigma sin resolver, son una revelación resuelta. Su presencia no oculta el misterio, lo anuncia. Juan los vio un círculo de tronos, de rostros iluminados, de vestiduras blancas que resplandecían con la gloria del Cordero. Vio coronas que caían en adoración, manos que elevaban copas de incienso, voces que cantaban la historia completa de la redención. Y lo que vio no era un acertijo teológico, era una invitación. El Cordero que abrió el libro ha levantado a un pueblo para sentarse cerca de su trono, y su canto, el canto de los ancianos, es el canto de los redimidos, es el eco eterno de la promesa ya pronunciada sobre la iglesia. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Los ancianos son la prueba viviente de esa promesa, sentados donde la adoración y el juicio se encuentran.
sosteniendo oraciones que suben como incienso, cantando palabras que jamás se apagarán. Y tú estás llamado al mismo círculo. Cada acto de fidelidad, cada oración susurrada en la noche, cada paso de perseverancia invisible está tejiendo el lino de tu vestidura, moldeando la forma de tu corona, afinando la nota de tu voz. Sus tronos no son distantes, son señales de tu herencia en Cristo. Así que levanta tus ojos, que tus oraciones suban como el humo que ellos elevan, que tus obras brillen como las vestiduras que ellos visten, porque un día su coro te esperará y tu voz se unirá a la suya para cantar al Cordero que venció. Aprende su canto ahora, porque un día el círculo se abrirá y tú tomarás tu lugar entre ellos. Ese coro no está completo sin tu voz. El cielo no está distante, te está esperando. Si este recorrido encendió algo dentro de ti, una chispa, una pregunta, una fe que vuelve a respirar, no dejes que se apague en el ruido del mundo. Aún quedan ecos ocultos en las páginas de la Escritura, susurros antiguos que siguen llamando a quien se detiene a escuchar. Permanece con nosotros. Suscríbete, acércate un poco más y sigue caminando este camino estrecho, el que pasa entre el trueno y el silencio, donde cada paso resuena en la eternidad. Nos encontraremos otra vez cuando las voces del cielo se levanten y el canto de los redimidos vuelva a llenar el aire. Hasta entonces, que tu oración suba como incienso y tu fe permanezca encendida. Nos vemos pronto.